yo espero que nos sirva para ahondar en las perspectivas de dinamización social en el ámbito rural y también para poder hablar sobre las relaciones que conlleva en el ámbito de los cuidados, ¿no?, que al fin y al cabo son algunos de los proyectos a los que se refería Benedicto anteriormente y el marco en el que se engloba Rural Care. Si me permitís brevemente, y paso a los ponentes, me gustaría hacer algunas referencias, ¿no?, un poco de carácter personal también. Bueno, yo crecí en una zona rural, vengo de un municipio de Córdoba, y yo me acuerdo cuando me iba haciendo mayor, veía un poco cómo se iba envejeciendo, ¿no? Y lo viví de primera mano con la hermana de mi abuela y con mi abuela, que vivían con nosotros, cómo llegado un momento no pudieron quedarse en casa porque no existía la forma de mantenerlas en casa y cómo pasaron a una residencia. Y yo me acuerdo de esos momentos no fueron momentos felices. ¿Por qué? Porque me acuerdo yo ya me fui a la universidad, me acuerdo de ir a visitarlas y de esas situaciones en las que, por ejemplo, para poder ir a visitarlas diariamente había unas horas determinadas en las que podía ir. Entonces yo fui a hablar con la directora de la residencia y le dije, ¿por qué hay unas horas determinadas? Es decir, es que hay un determinado marco a partir del cual no puedo salir, me puedo venir a visitarlas a las 12 en vez de 9 a 10 o de 9 a 11. O sea, había una serie de situaciones un poco extrañas que además en el marco del COVID nos hemos dado cuenta que se han hecho aún peor. Por lo tanto, yo creo que es imprescindible avanzar en el modelo de cuidados, un modelo de cuidados efectivamente en el entorno rural, en el entorno comunitario, con el hogar como centro neurálgico de donde se sitúa la persona y todo lo que la rodea en torno a ese hogar, en torno a esa comunidad, en el ámbito rural, efectivamente, donde nos encontramos, porque lo lógico es garantizar que las personas puedan hacerse mayores. Todos nos hacemos mayores desde el día en que nacemos, que es otro aspecto importantísimo a tener en cuenta. Es decir, no podemos planificar el hacernos mayores cuando cumplimos 65 o 70, sino que debemos hacerlo las políticas públicas tienen que hacerlo desde el momento en el que se nace y además garantizando que sea en el entorno en el que la persona nace o en el entorno en el que la persona quiere estar. Por lo tanto, creo que es imprescindible que haya proyectos de este tipo, proyectos que marquen las pautas a las políticas públicas, que es al fin y al cabo lo que se está tratando de hacer con el Rural Care. Pues bien, sin más, me gustaría dar la palabra a los ponentes. Contamos con 3 ponentes del ámbito local que nos van a hablar desde distintos puntos de vista. Si os parece, lo que haremos es escucharemos las presentaciones de unos 15 minutos cada una y posteriormente probablemente con cada una de las presentaciones haré alguna pregunta, porque como les comentaba a los compañeros de la gerencia, pues me han invitado a simplemente escuchar. Normalmente me invitan a hablar, ¿no? Entonces hoy lo que hago es escuchar. Seguro voy a tener muchas preguntas. Trataré de haceros una pregunta y después, una vez que terminemos las 3 presentaciones, pasamos a abrir preguntas por parte del público, que espero que también haya muchas, si bien terminamos a las 2 menos cuarto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si os parece bien, presento en primer lugar a Juanjo Pulido, que forma parte de la colectiva Underground y que, si entiendo bien, lo que nos vas a hablar es de cómo poner en valor el patrimonio en el medio rural y de promover la implicación de la comunidad y efectivamente de las personas mayores en todo lo que tiene que ver con el ámbito del patrimonio en las zonas rurales. Y también he leído que habéis llevado a cabo algunas iniciativas bastante interesantes, una de ellas llamada SOPA, que es una especie de congreso internacional del que sin duda alguna espero que nos hables. Así que, Juanjo, si te parece, tienes la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a la organización de esta jornada por invitarnos. Normalmente cuando hay charlas de este tipo se suelen hacer una presentación y luego al final se suele poner algún vídeo, ¿no? Y muchas veces no da tiempo, entonces voy a empezar por el vídeo y luego ya se me tienen que cortar ya que me corten durante la explicación.
la comunidad que vive en esos pueblos. Pero ya no había 76. Mira, esta es la madre, esta es Amparo, la madre de Yolanda. ¿Es en el reportaje la fecha en el que trajeron la Virgen? A ver, si tú estabas en la cofradía, cada uno tenía su hacer el agujero, entonces depende cómo eso se les tocaba. Ahora digo uno. Y los otros dos llegaron a la... Yo aquí no más recuerdo que tengo cuando nos daban la leche esa, cuando la bocadilla. Ahí era donde la gente no lo verá. Esta cuenta hablar a los campos. Ahora con esto del cemento ya todo se ha borrado. Estábamos ahí criando más horas. Aquí, ¿dónde estás tú? En la Y esto, bueno, esto está todo. De hecho, aquí teníamos una pila, esa que está ahí fuera. Está la pila por donde cuando sacaban las rejas o lo que fuera, pues al agua fría. Claro. Y aquí está. Hemos salido de pescar de mi marido. ¿Y ya esas piedras son para pescar? Todo eso lo llevó Enrique. Y luego ya se venía aquí al baile. Teníamos que aportar un... Ah, no, eso no. Y el baile le pagaban las mozas. Y este es el salón del baile. Yo sabía que ahí había un letrero, pero no lo había llegado a ver. Cuanto mayor, más aprendes, es la escuela de la vida. Y pasa un poco de tiempo y vuelve otra vez la alegría, los nietos llenan la casa con sus risas y alegrías. Y así sucesivamente vamos pasando los días, siempre tienes un motivo por pensar en la vida. La vida es muy bonita cuando se sabe vivir, hay que cantar se canta y hay que sufrir se sufre. Y los días que nos quedan a vivir con alegría, que a pesar de los pesares, es muy bonita la vida. Bueno, nosotros, como ha comentado Alfonso, somos underground, arqueología, patrimonio y gente. O sea, las cosas que hacemos vienen ya bien establecidas. Nosotros somos arqueólogos, mi compañera Sabah Walid y yo, aparte de arqueólogos que trabajamos en procesos científicos. También somos mediadores culturales, lo que antes eran gestores culturales, dinamizadores culturales. Ahora parece que muchos de estos procesos se basan en la mediación. Y nosotros lo que trabajamos, no trabajamos en un sitio concreto, somos como una oficina itinerante que nos movemos por muchos sitios, facilitando procesos culturales relacionados con el patrimonio, sobre todo en el medio rural, e incentivando la participación de la comunidad en la mayor parte del proceso, ¿no? Tanto en la gestión como en la ejecución, como en el análisis o la evaluación, ¿no? Entonces, yo en esta charla quería hablaros así de algunos proyectos que hacemos, pero también introducir algunos conceptos. Algunos han hablado antes en la charla de Josefa y pensamos que es importante a la hora de establecer este tipo de procesos, ¿no? Quería enfocarlo brevemente desde dos puntos de vista, sobre todo con los dos polos poblacionales que existen a la hora de enfrentarnos a este tipo de procesos, y sobre todo cuando hablamos del medio rural. El primero es el de las niñas y niños, porque pensamos que es importante porque muchas veces cuando hablamos con dinamizadoras de los pueblos nos comentan eso, que es muy complicado, muchas veces en sitios porque faltan niños y en otros porque no existe, sobre todo con el tema de adolescentes, ¿no? Que no existe mucha implicación o mucho apego al territorio, ¿no? Entonces pensamos que, porque esos niños, esa gente joven son los que en un futuro van a liderar, ¿no? Esos procesos, sean culturales o sean sociales, en el medio rural, ¿no? Entonces pensamos que es importante que nosotros como adultos, ¿no? facilitamos
esos procesos desde el principio, ¿no? Y por otra parte, pues las personas mayores, ¿no? Que también lo que estamos hablando en estas jornadas, ¿no? De que de la misma forma que queremos que muchos servicios sociales sean accesibles para estas personas, ¿por qué no también la cultura? Y no solo como ofrecerles cultura, sino también que formen ellos parte de la generación de cultura, ¿no? Y de poder interactuar también con el resto de las comunidades. Nosotros pensamos que es importante diagnosticar los contextos en los que trabajamos, ¿no? No solo para preguntar a las comunidades o a las personas mayores o a los niños, ¿no? Cómo quieren enfrentarse, cómo quieren trabajar en su patrimonio, sino para la hora también de poder desarrollar ese tipo de procesos, ¿no? Conocer el territorio, conocer... porque claro, nosotros cuando hablamos de rural parece que es como algo muy genérico, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta eso, que hay rurales en zonas de sierra, con poca población, hay en contextos rurales vinculados a un pueblo grande, a lo mejor de 5 o 6.000 habitantes, que también es rural, ¿no? Pero el contexto es diferente, ¿no? A la hora de enfrentarnos a un proceso, en este caso, cultural, ¿no? Entonces nosotros siempre lo que empezamos haciendo son herramientas de diagnóstico, pero que también se pueden utilizar a la hora de generar contenidos, a la hora de realizar un proyecto cultural y también como forma de evaluación, una vez terminado ese proceso, ¿no? Entonces, utilizamos varias herramientas, muchas son conocidas, desde espacios de diálogo abierto, que simplemente es sentarse con la comunidad y charlar con ellos, ¿no? A través de la escucha, de pedir qué quieren, de cómo quieren hacerlo, de organizarnos a la hora de hacer algún proyecto comunitario y igualmente a la hora de evaluar ese proceso, ¿no? Las cartografías colaborativas, los mapeos nos sirven para identificar agentes culturales, nos sirve para identificar patrimonios, para identificar, no sé, desde elementos patrimoniales hasta conflictos, hasta cualquier tipo de cosa que queramos documentar, ¿no? Antes de empezar a trabajar o incluso durante el proceso. Luego las derivas, que es lo que hemos estado viendo en el vídeo, que es cómo conocer el territorio de forma directa, ¿no? Pisando el territorio, viendo cómo el territorio nos afecta y ver posibilidades de trabajar conociendo realmente las necesidades de un contexto concreto, ¿no? Por ejemplo, la señora que hemos visto al final, recitando esa coplilla, era un proyecto que hablaré un poco más adelante, en el cual un día presentamos el proyecto en el pueblo y le preguntamos a la señora que si quería ir a la presentación para enterarse y dijo, no, a mí estas cosas no me interesan, no quiero participar. Al día siguiente, cuando vio a toda la gente por el pueblo haciendo el recorrido, ella lo vio desde su casa y dijo, voy a coger unas coplillas que tengo, ¿sabes? Y me las voy a sacar fuera. Y cuando nos pasamos al lado de ella, por casualidad, las tenía guardadas y las sacó, ¿no? Entonces, ver un poco también el hecho de decir, no forzar que pasen cosas, sino también de forma natural, ¿no? Que tampoco, también lo que comentábamos antes, ¿no? Que la comunidad rural tiene, igual que otras comunidades, tienen sus tiempos. En la zona urbana la gente tiene sus tiempos, la ciudad tiene sus tiempos y en el rural igual, ¿no? Que tampoco hace falta también de forzar, incluso cuando hablamos de participación, si participa mucha gente o poca gente, ¿no? Depende del compromiso que tengamos en este caso los mediadores, nos da igual, queremos que sucedan cosas y nos da igual si sucede. Eso ya es un problema a lo mejor de las administraciones, de los fondos, de la financiación, en el cual te exijan, sí, lo que comentaba Josefa antes, ¿no? Que si no hay un mínimo de participación no te damos esos fondos porque en la foto no aparecen las 2.000 personas que tienen que aparecer, que a lo mejor en un entorno urbano sí que es factible, pero que a lo mejor en el entorno urbano es un 0,001 una de las personas que habitan ese territorio las que participan, cuando a lo mejor en un pueblo de 40 habitantes que participen 6 ya es más de la mitad, o más un 20%, ¿no? Entonces pensamos que eso es importante. Y otro tipo de dinámicas también que se han ido creando, o sea que hay infinitas. Esta es una que se llama Bitcomún, que lo creó un colectivo galaico mexicano que se llama Níquel Arte y que mezcla un poco el mapeo, la cartografía y las derivas, y luego a través de esa información que se obtiene se hace una especie de galería fotográfica con los elementos o las situaciones que queremos trabajar sobre ellas y se va preguntando a la comunidad y va respondiendo una serie de preguntas, ¿no? Como vemos, este tipo de dinámicas nos sirven para identificar esas problemáticas, esa información que queremos obtener, esa evaluación, esa organización, pues en distintas edades, ¿no? Desde niños a
a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a personas mayores. Cada uno necesitamos obtener información de ellos tienen que opinar, ellos tienen que decidir, ellos tienen que cogestionar. Pero lo importante de este tipo de procesos es que en algún momento confluyan todos ellos, ¿no? De poder trabajar de forma intergeneracional, porque a lo mejor las demandas de uno son similares a las demandas de otro, y sí que se pueden buscar momentos conjuntos de participación y de elaborar esos procesos de forma, ¿no?, intergeneracional entre todo el mundo, ¿no? Porque eso realmente es como funciona la comunidad, ¿no? Todos juntos. Y ahora vamos a presentaros algunos proyectos de cómo aplicar este tipo de metodologías. Nosotros empezamos a trabajar con el tema de la participación comunitaria en patrimonio en un proyecto que se llama Cinetinere, que fue financiado por el Ministerio de Cultura en 2013, y lo que hacíamos es, a través del cine, a través de una serie de proyecciones relacionadas con el patrimonio rural, queríamos hacer un diagnóstico de cómo vivían las comunidades rurales, cuál era su vinculación con el patrimonio, tanto con la gestión de las administraciones, con su gestión día a día, o con su vinculación, porque tenemos que saber que el patrimonio cultural, a lo mejor un 80% del patrimonio cultural se encuentra en zonas rurales, ¿no? Y se ha mantenido en gran parte gracias a esas comunidades que han hecho un trabajo de mantenimiento, porque muchas veces estaban vinculadas a trabajos agrícolas o a momentos de la vida cotidiana vinculados, pues, a lo mejor con la religión, refiriendo a mantenimiento, yo qué sé, de edificios religiosos como ermitas o iglesias y todo eso, ¿no? De las tradiciones, muchas festividades que ahora se celebran y que ahora son utilizadas como recurso turístico y todo eso, pues vienen de que las han mantenido, esas tradiciones han sido mantenidas por la comunidad, ¿no? Entonces quisimos hacer un diagnóstico de esa relación entre las comunidades y su patrimonio, para luego ver en qué problemáticas había y qué soluciones veían ellos a un futuro, ¿no? Esto fue en 2013 y hace poco estuvimos también en unos talleres viendo si habían cambiado algunos de esos problemas que había hace 9 años y si se habían ido solucionando, ¿no? Entonces hay problemas que se siguen manteniendo y que van yendo a peor, pero otras cosas como ese interés por el trabajo colaborativo en trabajar sobre el patrimonio, pues va creciendo en distintos contextos, ¿no? Se fueron analizando una serie de aspectos, de temas vinculados a eso, a la participación, a la legislación, que también es importante cuando te enfrentas al patrimonio, si puedes hacerlo o no, porque hay una legislación a lo mejor más o menos restrictiva, no sé, buscar espacios donde la gente pueda reunirse, ¿no? Que aunque parezca mentira, pues hay sitios espacios comunes de diálogo y de trabajo en comunidad, que no solo ese trabajo en comunidad desaparecido, ¿no? Sino también los espacios de encuentro de las comunidades. Otro ámbito en el que se puede aplicar este tipo de dinámicas es, por ejemplo, en un proyecto que hicimos con un colectivo del País Vasco que se llama Canica, que son arquitectos que trabajan sobre urbanismo participativo, y estuvimos trabajando con estos en Campanario, un pueblo de la provincia de Badajoz, en La Serena, con un diagnóstico sobre el urbanismo del pueblo. Se iba a hacer el plan de urbanismo, el nuevo, entonces el ayuntamiento pues decidió hacer un estudio participativo con la comunidad para ver qué problemáticas había y para incluirlas también en el plan de urbanismo, ¿no? Entonces se hizo una especie de mapeo vinculado al cuerpo, en el cual pues distintas partes del cuerpo se vinculaban a distintas partes del pueblo, ¿no? Y se iban a ir buscando pues problemas relacionados con la movilidad, con el patrimonio cultural, con mil cosas, ¿no? Porque había una parte los edificios que se estaban construyendo nuevos, un centro médico nuevo, un gimnasio, una casa de la cultura, se estaba haciendo como una parte, a la parte de fuera del pueblo, ¿no? Entonces la gente tenía que desplazarse lejos. Otro proyecto que hicimos es sobre los pueblos de colonización de Extremadura, que si sabéis pues son pueblos que se empezaron a construir en los años 50 y era con gente que venía de otros pueblos que fue colonizando pueblos nuevos, ¿no? Relacionados con el regadío. Entonces ahí estuvimos trabajando con ellos para ver cómo había ido evolucionando el pueblo, sobre todo con gente que habían sido los pobladores, ¿no? Con gente incluso o los hijos, ¿no? Entonces cómo había evolucionado ese patrimonio, ese espacio público y también con nuevos espacios que se habían ido creando a lo largo de estos años, ¿no? Entonces se hizo un mapeo también con gente y sobre todo también con gente mayor y gente que era la originaria de cuando se fundó el pueblo. Este es el proyecto La Caja de los Patrimonios Comunes, que es el que aparece en el vídeo,
que estuvimos trabajando el año pasado en varios pueblos de la provincia de Ávila, en el Valle Amblés y la Sierra de Ávila, que es un proyecto en el cual es un proyecto piloto, todavía está empezando. Quería registrar un poco los patrimonios comunes de cada pueblo, esta es la señora del vídeo, y subirlos a una plataforma digital en la cual no solo subir elementos patrimoniales como así, ¿no? Porque sí, que siempre suelen aparecer los mismos, ¿no? Castillos, iglesias, yacimientos arqueológicos, sino que queríamos que aparecieran también los elementos que para las comunidades eran importantes, ¿no? Entonces hicimos recorridos, mapeos, identificando todos esos elementos que también podían ser desde el teleclub o el frontón o cualquier elemento que fuera importante para ellos. Y lo que comentaba Alfonso en mi presentación es el SOPA, que es un Congreso Internacional de Socialización de Patrimonio en el Medio Rural, que es donde es un lugar de encuentro de este tipo de procesos a nivel mundial, porque lo hemos celebrado tanto en España como en Portugal y en Latinoamérica, en México, en Colombia, Chile, Argentina. Este año es la 10ª edición y volvemos a Argentina en el mes de noviembre. Y es un espacio de encuentro en el que nos encontramos, en el que queremos pues, reivindicar ese papel del medio rural, ¿no? como generador de conocimiento, como responsable de su memoria y que no tiene que venir nadie a contarla, sino que pueden ser ellos mismos los que lo cuenten, ¿no? Entonces, desde la generación de conocimiento, desde la presentación de su memoria y de sus proyectos, a la implicación en la organización del Congreso. Esto es en Argentina, un grupo de profesores jubilados que estuvo también en la organización, de apropiación de nuevos espacios, esto también en Argentina, en un centro para personas con discapacidad que también estuvieron trabajando con el proyecto, otros espacios de diálogo también con la gente de las comunidades y sobre todo con la gente mayor y la gente que viene de otras partes del mundo en otros espacios como puede ser en la calle, en plazas, generación también de contenidos en el propio Congreso, como exposiciones relacionadas con la memoria, también organizadas por las personas mayores y la gente de la comunidad, espacios de discusión también sobre problemáticas y conflictos que tiene la comunidad con su contexto, participación también en, esto por ejemplo en Zalamea de la Serena, en Badajoz también, pues con juegos tradicionales, en una actividad también con niños. También generación de rutas en los cuales la gente se prepara toda la información sobre los espacios comunes que habitan en su territorio. Y quería finalizar con esta imagen. Es del proyecto Cinetiner, el que os comentaba, el del proyecto de cine, cuando estuvimos en Robleda, que es un pueblo de Salamanca, por la zona de Ciudad de Rodrigo, que cuando llegamos allí el proyecto, el primer día fueron como 4 o 5 personas y el segundo día solo fue esta mujer. Y le dijimos, ¿y por qué ha venido usted? Y es que, digo, pues, da igual, si para estar usted sola, no, a lo mejor se quiere ir para casa. Y nos comentó que ella intentó el año anterior, se apuntó a un curso de alfabetización para personas mayores. Y porque ella tenía muchas ganas de aprender a leer y a escribir, que ella ya no sabía. Y se apuntó. Y entonces, el día que iban a empezar, le dijeron que se había suspendido el curso porque el número mínimo de personas para poder hacer el curso era de 6 y solo se habían apuntado 5. Entonces, por una persona, esta mujer se quedó sin aprender a leer. ¿Sabes? Entonces, nos pareció tan fuerte el mensaje, ¿no? que también queremos luchar por lo que hablábamos antes, ¿no? Es como que también no pensar siempre en los procesos, en la financiación, en todo eso, sino que tiene que salir también de nosotros el hecho de apostar por un territorio y por un contexto también comunitario, ¿no? También nos pasa con el Congreso, que muchas veces tenemos pues, un Congreso autogestionado que una vez arranca ya no para, tengamos financiación o no. Sabes que por ejemplo, este año para ir a Argentina nos tenemos que pagar nosotros el billete porque no hay dinero, ¿no? Entonces, si tenemos un compromiso con el territorio, con las personas, pues muchas veces el hecho de no depender siempre de unas líneas políticas, porque muchas veces también van en contra incluso de lo que pensamos como gestores, como mediadores, ¿no? Que a lo mejor hay líneas en las cuales tu proyecto no entra, ¿no? Y necesitas hacerlo sí o sí, ¿no? Entonces, que no sea también un impedimento el hecho de que no podamos acceder a ese tipo de financiaciones o de líneas de trabajo, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Quizás una pregunta breve en relación a lo que comentabas.
Si lo trato de llevar al ámbito de los servicios sociales, llevamos indagando sobre el concepto de la coproducción durante muchos años, un concepto que se empezó a implementar sobre todo en el ámbito de la discapacidad en los años 70 en el Reino Unido, en los países nórdicos. Una pregunta, ¿cómo se consigue llegar a todos los estratos de la población? Uno de los aspectos fundamentales del ámbito de la coproducción es precisamente garantizar que se llegue a aquellos estratos poblacionales que tienen más dificultades precisamente para participar. Y desde tu punto de vista y en función del análisis de los programas que habéis puesto en marcha, ¿cuáles son los beneficios sociales de la implicación de las personas en estos programas de participación? Claro, porque estos diagnósticos también se suelen hacer primero también con los agentes del territorio, ¿no? También cuando iniciamos un proyecto de este tipo relacionado con el patrimonio, también un diagnóstico general previo sobre qué se quiere trabajar, ¿no? Nosotros también es complicado porque nosotros no estamos asentados en ningún sitio concreto y no conocemos las dinámicas de todos los lugares, ¿no? Entonces muchas veces también es complicado el hecho de saber por dónde empezar, ¿no? Entonces siempre lo más fácil es empezar por las mujeres. O sea, las mujeres son las que están más implicadas, no solo en proyectos participativos vinculados con el patrimonio, sino con cualquier tema, ¿no? Entonces, muchas veces, porque nos pasó al principio de este proyecto de Cinetinere, que era, claro, pecamos de novatos, y también lo hablamos muchas veces, ¿no? Que llamamos a un sitio, la gente de fuera, que es como, a ver, gente del rural, os vamos a explicar lo que tenéis que hacer para que hagáis las cosas bien, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasó con esta señora, ¿no? Que el primer día había 4, el segundo había esta señora solo y el día siguiente ni siquiera había nadie para abrirnos la puerta del local, ¿no? Entonces, el trabajo es un trabajo previo con los agentes locales, la gente que conoce el territorio, con los colectivos, con las asociaciones, que ellos sí que conocen la dinámica territorial y sí que te pueden decir, tira de la asociación de mujeres, tira de la asociación de personas mayores, que son los que se mueven más, y a raíz de ahí sí que puedes ya ir convocando dependiendo de necesidades, porque a lo mejor siempre te dicen, la gente joven aquí no pasa de hacer nada, aquí solo botellón, solo no sé qué, y discoteca móvil, y aquí no les metas en nada, ¿no? Es como cómo poder entrar a través de ahí, si a través de los jóvenes directamente, si a través del instituto, si a través de alguna asociación juvenil, es como ver todo eso. ¿Y la segunda pregunta era? ¿Cuáles son los beneficios desde tu punto de vista de la participación, de la implicación en esta participación? Claro, pues realmente muchas veces es que la comunidad pueda hacer lo que realmente quiera y lo que realmente necesite. También lo comentaba José antes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en Extremadura pasa mucho que la diferencia también entre democratización de la cultura y democracia cultural, ¿no? Que en Extremadura tú puedes tener acceso a cualquier tipo de evento cultural. Y además, es que sí, en pueblos más grandes, más pequeños, en ciudades, todo el mundo tiene acceso a teatro, a música y tal. Y a lo mejor eso hace que la gente como se acomode para decir, no me voy a mover yo en algo si me lo dan todo hecho. Entonces, no supongo en temas sociales lo desconocemos, pero supongo que también pasa algo parecido. Y es como en cultura, es como, vale, puedes generar a lo mejor tu cultura que realmente haces lo que a ti te gusta. Es como me traen una obra de teatro que a lo mejor no me gusta. Un músico podrían traer a no sé quién. Pues en vez de poner a la carta esa cultura a todo un territorio amplio y diverso, pues a lo mejor sí que puedes generar tus procesos culturales y realmente basado en lo que a ti te gusta, a ti te apetece y en lo que tú conoces y realmente en lo que... Entonces el hecho de tú implicarte en esa generación de cultura, pues a lo mejor es más fácil pues que la gente se vea más... Incluso también para otro tipo de procesos sociales, ¿no? Si ya habitúas a la gente a recuperar ese trabajo colectivo, ¿no? que se hacía antes para labores agrícolas o para otros tipos de colaboración entre la comunidad, sí que puede facilitar otros proyectos para otros temas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juanjo. De acuerdo, pues entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Pasamos ahora a escuchar a Gema de la Fuente, que es técnico de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria, y además lleva más de 16 años, ¿no?, trabajando en el desarrollo de programas intergeneracionales y en dinamización entre las asociaciones de personas mayores de Soria, y por lo que he visto en la presentación nos vas a hablar de programas de dinamización en el pueblo a través de al menos 4 experiencias, por lo que he visto en la presentación que nos hiciste llegar. Así que tienes la palabra. Buenos días a todos. La verdad que estoy muy nerviosa.
Soy Gemma de la Fuente y represento a la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, concretamente a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria. En primer lugar, quiero agradecer a todas las entidades y personas que hacen posible esta jornada y el poder estar aquí exponiendo modestamente el trabajo desarrollado en Soria. En segundo lugar, quiero dar las gracias a la persona que siempre ha ejercido de faros de este proyecto, el presidente de la Federación de Soria, Domingo Muñoz. Y tercero, felicitar a los compañeros en la práctica anterior porque me parece fantástica. La dinamización desarrollada en Langa forma parte del programa Promoción del Asociacionismo, que subvenciona la Gerencia de los Servicios Sociales, que a su vez hacemos todas y cada una de las federaciones de Castilla y León, de todas las provincias, que ahí están mis compañeros. Esta justificación, el por qué hacemos esto, es porque nuestras asociaciones de mayores se están quedando vacías, están desapareciendo. No hay continuidad, tanto por la poca población como por la poca empatía asociativa hacia estas entidades de mayores. No son atractivas y las nuevas generaciones no se identifican con ellas. Así pues, la dinamización de Langa se plantea como oportunidad, vehículo y herramienta crucial para trabajar aspectos tan diferentes como empoderamiento y visibilidad del colectivo de mayores, fomento de relaciones intergeneracionales con el resto de colectivos. Se pretende una cohesión donde todos y cada uno de sus miembros suman, centrados en la preferencia y necesidades de la persona, y a su vez formando comunidad, proponiendo, consensuando, votando, desarrollando y ejecutando proyectos por y para todos. Y, por supuesto, así evitar la soledad. Decir que los pilares de esta dinamización están basados en el asociacionismo, gestión, formación, igualdad y voluntariado. Los objetivos: hacer visibles a las asociaciones de mayores y hacerles referentes a la sociedad. Así, mejorar la dependencia. Transformar las asociaciones de mayores en centros abiertos y puntos de encuentro. Insisto, evitar la soledad. Promover la participación asamblearia en igualdad, siendo la principal herramienta de aportación de ideas y sugerencias y la toma de decisiones por consenso. Contribuir a la creación de oportunidades para la vida independiente y su desarrollo personal y colectivo, a través de la participación comprometida. Poner en marcha procesos participativos en los cuales la máxima sea que cada individuo, cada persona se sienta bien en dicha participación y a la vez sea bueno para la sociedad que le rodea, teniendo los objetivos iguales y siendo de colectivos diferentes. Por ende, repercute en toda la población. Tener herramientas claras y suficientes para que de forma transversal puedan realizar cualquier proyecto que se propongan. Saber trabajar el voluntariado, la igualdad, la formación y la gestión de sus asociaciones al día. Conocer, potenciar y crear sinergias con otras entidades para poder contribuir al desarrollo comunitario y empoderamiento endógeno a través de la participación con otros colectivos y así fortalecer el tejido asociativo. Establecer vínculos con otras asociaciones locales, fomentando las relaciones intergeneracionales, formar grupos de trabajo compuestos por la máxima representación de diferentes generaciones, entidades, culturas y sexo. Consensuar un tema a trabajar, un objetivo, un sueño realista que se pueda cumplir, medir y evaluar. La metodología: dinámicas activas y participativas. De entrada se trabajó con puestas en común, cosas que nos unen, experiencias, cosas que nos diferencian, se muestran debilidades, amenazas. El modelo que seguimos está basado en pinceladas de las ciudades amigables y en programas intergeneracionales de la mano de Mariano Sánchez. Es decir, protocolos para comenzar grupos focales de intercambio de opiniones y preguntas a realizar. Carta a todas las personas
que participen en grupos focales, hoja de Ley de Protección de Datos. Apoyo continuo a todos los grupos desde Federación. Insisto, y muy importante, proponer temáticas siempre realistas que se puedan cumplir y medir y que sean motivadoras y retadoras. Y, por supuesto, una evaluación continua y final. De entrada, hicimos formación transversal absolutamente para todos, abierta. Asociaciones eficientes, jornadas de buen trato en mayores y resolución de conflictos. Así pues, Langa, la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Miguel, está en Langa, que es un pueblo que está a 90 kilómetros de la capital, un pueblo que tiene todos los servicios, es un pueblo completo y tiene un tejido asociativo que podemos decir que es completo. Las primeras reuniones que hicimos fueron con las asociaciones individuales. Hablamos con todos los colectivos que están aquí, mayores, mujeres, el AMPA, con niños, con los CEAS, ayuntamiento, etc. Y les dijimos que si querían participar en un proyecto que no sabíamos muy bien dónde íbamos, pero que queríamos que la Asociación de Mayores pilotara para darles dinamismo. Todos dijeron que sí, que perfecto, no sabían lo que era y que sí. Entonces, las primeras reuniones es esta, el 12 del 11 del 17, y aquí están todos los colectivos representados. Una vez que ya se lo vamos explicando, les decimos qué es la dinamización. La dinamización, la Federación de Soria la plantea con haciendo grupos focales e intergeneracionales. Les explicamos que queremos hacer grupos con una máxima de 3-4 personas por entidad y que nosotros les daríamos una guía donde facilitaríamos unos temas, como pueden ser espacios verdes, edificios, cultura, participación, ciudadanía, información, comunicación, y una vez que se analiza esa documentación en sus propias asociaciones, que han de consensuar independientemente, con posterioridad haríamos una reunión en la cual esos grupos focales, que son intergeneracionales, compuestos por cada una de las asociaciones, deberían de debatir. Es decir, tenían que hacer en su asociación unas propuestas y venir a la mesa de trabajo, a las reuniones y consensuar ese proyecto. Después de que se consensúa el proyecto, se hace una planificación de estrategias a seguir con cada una de las propuestas aceptadas. Por supuesto, les facilitaríamos y les ayudaríamos en las fases, acciones, intervención, en tiempo, evaluación y a darlo publicidad. Es decir, todas las pautas a seguir y a desarrollar por cada grupo. Esta es una de las primeras reuniones con un apoyo en resolución de conflictos, porque sí es verdad que se necesita, donde nos ayuden a que en los grupos un profesional saque qué rol podemos hacer en cada uno de los grupos, cómo podemos trabajar mejor en ese grupo. Pues bien, una vez que ya han consensuado en sus asociaciones, han venido a debatir y han llegado a el objetivo, primero es objetivo, de qué es lo que quieren. Una de las mesas, después de mucho debate, insisto, en esas mesas cada persona, cada 2 o 3 personas son de colectivos diferentes y traían sus objetivos, ahora se tienen que votar y consensuar. Langa Segura nace de ver la necesidad de hacer un paso de peatones dentro de la localidad, ya que, bueno, hicieron una variante y la calle principal quedó como una calle. El problema que había era, en esa mesa de debate decían, es que los niños cruzan por todos los lados, no, es que los mayores no miran, no, es que los jóvenes cruzan con bicicletas. Bueno, en ese momento intergeneracional, ese momento de debate, creo que es la auténtica dinamización, donde son capaces entre todos de ver que ese proyecto es lo que necesitan, entonces es el que echan para adelante. Y además, por supuesto, una formación.
El siguiente grupo, Langa Recicla, el objetivo, contenedores de colores y formación de uso. Volvemos a lo mismo, el debate de ese objetivo en ese preciso momento de las ideas, del por qué este y no la siguiente idea que tiene este otro colectivo, es esos argumentos. ¿Cómo lo hacen? Resulta que los contenedores que tenemos salen ardiendo todos los fines de semana porque echan ceniza. No, es que también echan papeles. No, vale, eso es el momento de la dinamización, el objetivo que quieren hacer proyecto y, por supuesto, la formación para usarlo bien. Langa Recupera Tradiciones tenían una cofradía y realmente pues, querían conseguir hacer la cofradía. El grupo La Voz de Langa no se creó, le creamos la federación para que las personas más representativas de cada uno de los grupos nos representaran y tramitaran, informaran y publicitaran lo que estaban haciendo. Esto es una reunión de Langa Segura con todos los componentes. Los protocolos son muy importantes por fases, cada acción con su protocolo, quién interviene y en cuánto tiempo. Este es el grupo de trabajo de Langa Recicla y lo mismo, sus fases, sus acciones, quién interviene y el tiempo. Dentro de este mismo proyecto, cuando se consigue que traigan sus contenedores, sale un subproyecto de ellos que dicen, vale, ya lo tenemos aquí y ahora necesitamos una formación, pero además necesitamos hacer encuestas propias a ver si realmente lo estamos haciendo bien. Esto no estaba y se lo hicieron ellos, con lo cual significa que ya sí van teniendo los recursos para dinamizar. Esto es otra reunión. Langa recupera los cofrades en Semana Santa. Lo que se recuperó fue la música de las tradiciones que se hacían en Semana Santa. El grupo de trabajo de La Voz de Langa, este es su primer trabajo, que vinieron a presentar lo que se intuía que íbamos a hacer o que estaban desarrollando ante la Gerencia de los Servicios Sociales, ante todos los compañeros de la red de federaciones. Sus fases, sus acciones, cuando intervienen y su tiempo, pues es tramitar, dar publicidad, verificar el cumplimiento de cada fase, coordinarlo y, por supuesto, evaluarlo. Dificultades. Hacer entender a todos los componentes la necesidad de hacer visibles a través de proyectos válidos para ellos como personas y válidos para su asociación, válido para su pueblo, mucho conformismo, mucha comodidad. Nunca habían trabajado de forma intergeneracional. Costó mucho hacer entender que formaran grupos de trabajo compuesto por un máximo de 2 personas, de mayores, mujeres, fútbol, niños, reacciones negativas porque había enemistades personales en los pueblos, creencia que esto sería por el interés de alguien, les costó hacer entender que llenaran la ley de protección de datos, a saber dónde van mis datos, enfados, que todos querían sus proyectos y bueno, había mucho individualismo. Las fortalezas, que tenían un tejido asociativo muy bueno con el que se puede trabajar, pero que sobre todo todos querían mejorar las cosas porque se quedaban vacías. Todos están abiertos a la evolución. Los objetivos logrados, pues sobre todo crear espacios comunes de todos, escucha, diálogo, proponer, de acuerdo, priorizando los objetivos comunes para llegar a proyectos consensuados, trabajar en igualdad, sobre todo éxito en las jornadas de resolución de conflictos, primero porque ellos mismos decían, Gemma, nunca hemos hecho una resolución de conflictos, y esto les encantó, esto sacó lo mejor de cada persona. Hacer ver que tienen las herramientas para seguir trabajando en cosas nuevas. Esta es la foto de familia, pero quiero que veáis aquí los nombres de Langa Recupera Tradiciones, Langa Segura, Langa Recicla, La Voz de Langa y Langa Dinámica. Estos nombres fueron puestos y consensuados por los niños del colegio en una actividad en el colegio. Este es presumiendo de paso de peatones. Aquí los niños en la formación de Langa Recicla, atrás están mayores y gente del pueblo, reciclando, el equipo de música,
la voz de Langa, representando, aquí abajo, como os he dicho antes, está en el ayuntamiento. La foto de la izquierda es ante la asamblea de las federaciones, de las asociaciones de Soria, y arriba también en la gerencia de los servicios sociales. Sí creo que reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Langa Dinámica está formada por la Asociación de Pensionistas San Miguel, el Aguanal de Mujeres, AMPA, Langa de Duero, Asociación de Vecinos, de Labradores, el Ayuntamiento de Langa. Este es el reconocimiento que nos hizo Isabel Blanco, la consejera, el día 10 de noviembre, con la pandemia de por medio, que habíamos, desde que empezamos a este reconocimiento, a todo el asociacionismo, pero no solo de Langa. Yo creo que es a todo el asociacionismo de Castilla y León que están desarrollando las federaciones. Los resultados, la evaluación a día de hoy es tremendamente positiva, tanto cualitativa como cuantitativa. Más de 7 entidades diferentes trabajando a la vez, unas 500 personas de inicio implicadas. Desde el día 1 que fuimos a la Asociación de Mayores de Langa, en la cual nos encontramos un local grandísimo, muy bien acondicionado y vacío, a una asociación de mayores que solo hacía las actividades procedentes y una asociación de mayores que solo hacía actividades de diputación o de federación y con ninguna visión de apertura, pero sí con la claridad que se quedaban solos. A una asociación que trabaja la gestión, el voluntariado, la igualdad y la formación. Un conjunto de asociaciones que se han unido voluntariamente con fines comunes. Un conjunto de asociaciones que hace fuerte el movimiento asociativo local, provincial y regional. Un conjunto de personas satisfechas de conseguir sus proyectos, centrados en las preferencias y necesidades de la persona. Una sociedad que tiene las herramientas de trabajo para el futuro. ¿Qué podemos hacer y qué queremos hacer? Una sociedad más unida, más cohesionada, más integradora. Una asociación de jubilados y pensionistas San Miguel de Langa más intergeneracional. Un pueblo, un conjunto de asociaciones que luchan contra la soledad. Gracias. Muchas gracias a Gemma por esta presentación. Bueno, has dicho cosas muy interesantes. Algunas de las frases que me gustaría utilizar para hacerte la pregunta. Una de las cosas que has dicho es las nuevas generaciones, las asociaciones de mayores están desapareciendo, las nuevas generaciones no se identifican con ellas. Miremos al futuro. ¿Cómo deben reinventarse las asociaciones del futuro? Por ejemplo, si vemos otros países, yo creo que también está pasando aquí en España, ya no hablamos tanto ni de los centros de mayores ni del hogar del pensionista, se están transformando en centros comunitarios abiertos a todo el mundo. Yo me pregunto, ¿yo quiero ir al hogar del pensionista? Pues la verdad es que creo que no, sinceramente, creo que no, pero eso no tiene por qué ser malo. Es decir, estamos en una situación distinta, ¿no? ¿Es el futuro esa supraasociación o supraentidad en la que se unen distintas asociaciones del tejido asociativo local? ¿Es eso a lo que...? Es la vía. Yo, la experiencia que tenemos desde que empezamos estos proyectos de dinamización, es el 3er año que estamos implantando las dinamizaciones en los pueblos, que lo que vale para uno no vale para otro, pero sí es la vía abrir las asociaciones, abrir los espacios. Han de ser con aportación de todos, han de ser intergeneracionales. Esa es la riqueza porque tiene que pasar por transmitir la cultura de una forma natural, que los niños en sus colegios hagan las actividades para poner nombre a un proyecto que están haciendo la asociación de mayores donde están nuestros abuelos. Esas cosas son las que tenemos que normalizar desde la educación, la formación, en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos que ver más a la persona, no encajarlo en asociaciones o en etiquetas de mayores, de jubilados, ¿vale? Creo que tenemos que poner a la persona y tenemos que trabajar
con todas las edades, con todas las entidades, o sea, ser intergeneracionales con la aportación de todos. Es mi visión. Muchas gracias, Gemma, por esa respuesta. Efectivamente, es la reinvención de las asociaciones, del tejido asociacionista, en una situación que es distinta a la tradicional y que no tiene por qué ser malo, sino simplemente una nueva forma de abordar las cosas. Es conjurar la tradición con la innovación. Muchas gracias, Gemma. Pasamos ahora a la tercera presentación por parte de Emiliano Rodríguez Sánchez. Emiliano es médico de familia en Salamanca, es doctor en medicina y profesor asociado en la Universidad de Salamanca, así como en varios másteres en el ámbito de la demencia. Es investigador principal del grupo del Instituto Biosanitario de Salamanca y del grupo de envejecimiento y prevención de la dependencia y colaborador en varios proyectos autonómicos y nacionales y alguno que otro internacional. Y nos va a responder a la pregunta de si recetamos salud. Bueno, pues buenos días y muchas gracias en primer lugar a Benedicto y compañía, los organizadores de estas jornadas. Gracias por avisar. Tengo aquí un micro que no sé si debíamos activar algo. ¿Funciona? ¿Está correcto? Okay. Decía que muchas gracias a los organizadores de todo este evento y bueno, que nos conocimos hace tiempo y cuando me pillaron ahora, pues bueno, fue retomar un poco y revivir algunas cuestiones que desde el tema de los servicios sociales siempre me han interesado y que como médico de familia, pues bueno, creo que siempre los he vivido en proximidad y por tanto, viendo el guión de las jornadas, la dinamización del entorno rural y el título de la mesa sobre contar experiencias, pues quería simplemente compartir con vosotros una reflexión sobre cuál puede ser mi experiencia en el sentido este de qué puedo aportar yo al tema de la dinamización del entorno rural de las personas de nuestro ámbito de Castilla y León. Y claro, para tener alguna credibilidad o algo, pues me tengo que basar un poco, que como médico tenéis que esperar que haga alguna receta. Se supone que alguna receta esperaban que hiciera y por tanto, en ese caso, pues bueno, no se me ha ocurrido otra forma de abordarlo que pensar cuál es mi experiencia con las recetas, qué expectativas tienen todas las personas que por nuestras consultas pasan pidiendo alguna receta y cómo quieras que no, nos movemos siempre en esta tradición de que para procurar la salud hemos de hacerlo siempre a base de recetas. Y por tanto existe esa creencia de que, bueno, de que la salud depende pues, bueno, de unos condicionantes, digamos, la edad, de unos condicionantes genéticos, el sexo, ahora más que nunca de moda el tema de los procesos infecciosos que hay que recetar con antibióticos y sin antibióticos, etcétera, y cómo cuestionar pues, todos los temas del ambiente, precauciones climatológicas, el frío de ahora, el calor de luego, etcétera, en fin, todos esos conceptos que están en nuestra experiencia individual y que cada mañana cuando abrimos la consulta, pues bueno, talonario arriba, talonario abajo, receta va y receta va, viene en todo ese sentido. Sin embargo, cada vez más en los últimos años, a medida que digamos, los medios económicos y sanitarios han ido incrementándose, pues todo eso quedaba un poco más en segundo lugar y que si siempre poníamos el énfasis en la aportación o no, o en la accesibilidad a determinados tipos de atención sanitaria, que tiene o no su importancia, según dónde y cómo, pero sobre todo lo que tenemos que ser conscientes a nivel, digamos, científico, ¿no? A nivel de profesionales metidos en este ámbito, tenemos que reconocer cada vez más la importancia de los determinantes de salud, de los determinantes sociales en la salud. No es algo que haya aflorado mucho, pero que sí que es conocido en los últimos 40-50 años, la importancia del modelo ecológico de salud en el que se ponía de manifiesto, en cierto modo, y auspiciado, si queréis, por intereses de la OMS, etcétera, buscando la mejor salud para nuestras comunidades, pero hay que reconocer también que tenían fundamentalmente algunos intereses económicos. ¿Hablo más alto? Decía que... Cambiamos el tono, ya está. Venga, como aquí se oía muy bien, he dado por supuesto que la sala tiene muy buena acústica, perdonad. Decía que el tema de las recetas, en el sentido clásico, nos hemos probablemente asociado
a la necesidad de vincularla siempre a un fármaco, pero que no es así lo que nos ha puesto de manifiesto las evidencias, digamos, más científicas, en el que ya hace años se conoce que la salud depende fundamentalmente no tanto de esta atención sanitaria propiamente y mucho menos la farmacológica, sino que los determinantes de salud dependen, como veis en estos gráficos, en base a estudios que se hicieron especialmente en Norteamérica, el denominado y famoso Informe Ladonde, por una parte, en lo que se estuvieron invirtiendo los recursos, y a medida que son países, digamos, con más recursos, se hipertrofia más en la inversión, probablemente en el sistema sanitario, mientras que se sigue manteniendo la certeza de que la evidencia que contribuye a la menor mortalidad, a la mejor calidad de vida, depende fundamentalmente de los estilos de vida, muy poquito sobre los sistemas sanitarios y también en una gran medida, pues bueno, el tema del medio ambiente y todo el concepto de lo que son estos condicionantes que tenemos ahí al lado. Y si esto ocurría así en Norteamérica, corrientes parecidas había en Latinoamérica, donde se fue demostrando que los conceptos del proceso de salud y enfermedad estaban más referidos o más condicionados por una distribución de muchos problemas sociales y en los que se ponían de manifiesto cada vez mucho más la importancia y las diferencias de salud según determinados equilibrios, según determinadas desigualdades. Este énfasis que hemos visto antes en los estilos de vida llevó a la creencia de que modificando y poniendo mucho énfasis en recomendar cambiar los estilos de vida, pues se podría mejorar la salud. Y de ahí pues han ido derivando muchas actuaciones y muchas recomendaciones, aquello del no comas, no bebas, etcétera, etcétera, camina mucho, etcétera, etcétera. Pero todo ello no tiene ni mucho menos la trascendencia que tiene el conjunto de estos determinantes sociales. Digamos, dándole ya un modo más digamos, intelectual o más clásico de cómo presentarlo, pues aparecen pues, otras teorías más específicas, como puede ser esta, de los determinantes sociales de salud, en la que se sigue poniendo el énfasis en un primer nivel, esta importancia de la edad, el sexo, etcétera, un segundo nivel en el que hay que reconocer efectivamente estos estilos de vida, pero que son los que van a condicionar el desarrollo de determinados procesos de morbilidad, pero que todo ello se desarrollará en ese contexto de las redes sociales y comunitarias, a su vez condicionados por un cuarto nivel que estarán referidos con la educación, el ambiente laboral, las viviendas, los servicios de atención, etcétera, el agua, el desempleo, etcétera, y que todo eso, pues como vamos cada vez conociendo más, viene estando determinado por unas evoluciones cíclicas, que pueden llamarse pandemias o guerras, etcétera, en fin, determinadas condiciones socioeconómicas que nos van a lastrar y van a condicionar todos esos contextos de salud. Lo que tenemos que tener claro es que por mucho que queramos poner el énfasis en la responsabilidad individual a la hora de elegir nuestros estilos de vida, las opciones con las que vamos a poder elegir están condicionadas y determinadas y delimitadas por a qué contexto estamos y qué podemos elegir a nuestro alcance. Por tanto, culpabilizar cuando no se eligen los hábitos adecuados, pues muchas veces puede ser un error sin solución. Así pues, y haciendo énfasis en los principales determinantes de salud, desde el punto de vista de la salud global, tenemos que destacar que los determinantes sociales son fundamentales. Aquí no está en la lista ni de hipertensión, ni de obesidad, ni de diabetes, pero todos estos tienen incluso más trascendencia que aquellos y los enumeraríamos así: la pendiente social, el estrés, los condicionantes sociales, el trabajo, el desempleo, el apoyo social y todos estos, y también, por qué no mencionarlo, ya se menciona esta mañana la importancia de los autobuses, destacar esto, el transporte y la comunicación como un determinante de salud fundamental. Y insistir una vez más en esto, que si los mayores determinantes de la salud son sociales, pues a la hora de poner remedios probablemente tendríamos que poner mucho más énfasis en esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, a nivel nacional cabría destacar una línea de trabajo institucional que se puso allá previo a la otra crisis, en la que se creaba una comisión para reducir las desigualdades sociales y se ponía de manifiesto, pues bueno, esto que había que analizar una serie de estructuras que tenían en cuenta tanto el contexto socioeconómico y político, en el que podía haber unas instituciones u otras que trabajaran en un sentido u otro, destacar
las desigualdades en estos contextos y abordarlas desde diferentes sitios, por una parte el género también, pero también sobre la edad y fundamentalmente ya se mencionaba entonces el territorio, y también pues, estos determinantes intermedios basados en los diferentes recursos materiales a nivel local. Y si esto es lo importante de la salud, pues los médicos estamos haciendo estas recetas, y de ahí venía la pregunta de mi título. ¿Hasta qué punto es así como lo hacemos? Muchas veces cuando hablamos de desequilibrios en la prestación de cuidados, estamos pensando en cosas, digamos, a lo mejor en infraestructuras, en la accesibilidad, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta la principal responsabilidad que tenemos, en la que podemos estar participando cuando estamos prestando estas recetas. Es fácil que caigamos en cumplir erróneamente lo que se llama la ley de cuidados inversos, es decir, estamos mucho más accesibles y hacemos muchas más ofertas de servicios muchas veces a la población que menos lo necesita. Y de ahí es esta, que yo es una reflexión que tanto desde el ámbito sanitario lo invito también a que se reflexione desde el ámbito social y desde el ámbito de muchas instituciones, muchas veces pues buscando unas veces los votos, otras veces los clientes, unas veces los a favor, otras los en contra. Muchas veces nos olvidamos de que los servicios hay que ofrecerlos desde determinados ámbitos y muchas veces reflexionar si es eso lo más adecuado. Y en este contexto en el que, digamos, me puedo mover yo con la receta del día a día, pues el tener conocimiento de que hay proyectos e iniciativas como la del Rural Car, en el que se nos intenta dar a conocer y divulgar, y que bueno, yo reconozco que a veces os he seguido más de cerca que otras menos, desde que con todos estos proyectos que venís desarrollando en Castilla y León, pero al acercarme a estas jornadas, pues bueno, me acerca un poquito de nuevo al proyecto, reviso cuáles son los criterios, los objetivos, y efectivamente se presenta como un proyecto interesante, muy atractivo para desarrollarlo al medio de Castilla y León, pero que creo que viene a responder a todo esto que como médico de familia, desde los años que llevo yo metido en este ámbito, creo que responde claramente a lo que desearíamos, pues bueno, colaborar y contribuir, porque creo que estamos en una misma línea y que si muchas veces en nuestro ámbito de medicina de familia, de atención primaria, tenemos que rivalizar con las pretensiones de vender como más exitosas muchas atenciones hospitalarias de superespecializaciones, seguimos pensando que toda nuestra atención en la atención primaria y de prevención sigue contribuyendo mucho más a la promoción de la salud en general, y también reconocer que si eso lo volvemos al ámbito comunitario y social, creo que hay que participar en todas las iniciativas institucionales que como esta pongan en evidencia la importancia que tiene en nuestro contexto social. Así pues, me llamó la atención que entre los objetivos del estudio no fuera necesariamente la creación de nuevas actividades, la creación de nuevas reuniones, montar más talleres, etcétera, sino importante este hecho, intentar fomentar la información necesaria para planificar estas intervenciones, y que efectivamente yo creo que es algo que lo que de una manera u otra yo creo que comparto. Es necesario que todos los profesionales que de alguna forma nos preocupamos de la salud de la población de nuestros pueblos y también de nuestras ciudades, tengamos la facilitación de identificar estos recursos para podérselos ofrecer a cada una de nuestras personas que vienen. Puede ser importante que yo le mande a hacer ejercicio, pero mucho más importante si le facilite un ámbito en el que ese ejercicio lo haga asesorado con profesionales en un entorno adecuado. Y no le puedo dar el número de teléfono del amigo, pues yo creo que Pepita me dijo que iba a... Probablemente tengamos que institucionalizar esto y que estas prescripciones las hagamos pues adecuadamente y con los recursos y con la información suficiente. Es por ello que desde hace años se viene desarrollando una plataforma, es digamos a nivel nacional, pero escasamente conocida, que se llama Localiza Salud, que está básicamente desarrollada a expensas del Ministerio, digamos de ámbito nacional, pero que se va desarrollando pues bueno, de una forma yo creo que paulatina o lentamente, pero que bueno, no quería perder la oportunidad de estas jornadas para divulgarla a todos ustedes y darla a conocer. Es de fácil inscripción, con una web propia para que cada municipio pueda aportar sus actividades y su conocimiento y dar a conocer lo que hace. No tanto muchas veces para que los de su propio pueblo lo sepan, sino que pueden servir de referencia para todos aquellos otros municipios o profesionales que quieran poner en marcha iniciativas parecidas. Ya digo, la web está ahí disponible y accesible.
Viendo cómo está evolucionando, por ejemplo, a nivel de Castilla, a nivel nacional, pues podéis ver que aunque es de ámbito nacional, solo algunas provincias o ciudades están participando y que en concreto en Castilla y León solo cabe destacar la participación de Salamanca y Valladolid, como si en el resto de los sitios parece ser está aminorada su participación. No sé si por falta de iniciativa o colaboración, pero yo creo que es suficientemente explícita, pues por, como veis, permite clasificar las actividades que se ofertan en actividades sobre alimentación, actividad física, alcohol, tabaco, bienestar emocional, parentalidad positiva, envejecimiento activo, etcétera. Permite seleccionar por grupos de edad de interés, por tipo de asociación, si son públicas o privadas, si son de un recurso de un otro tipo, es decir, permite fácilmente la accesibilidad y la divulgación de cualquier cosa que podamos poner en marcha. Y si esto es así a nivel de Castilla y León, pues en Valladolid vais viendo que están muy en torno a lo que es la capital propiamente dicha, y ya que veníamos para acá, pues puse la foto en que era la más próxima a nuestra ubicación de hoy, y ya veis que no es exclusiva de las ciudades. Algunos municipios como Villarramiel, Flechilla o Pedraza de Campos tienen registrada en esta web alguna de sus actividades. Y para que os hagáis idea, por ejemplo, en Villarramiel pues tenemos una asociación de personas con discapacidad rural, otra sobre actividad física del ayuntamiento, y en la que si entramos en detalle pues nos describe claramente a quién va dirigida, cuál es su objetivo, un teléfono de contacto, unos horarios. Te permite también seleccionar si queréis actividades que son gratuitas. En fin, toda la información creo que es más pertinente para que cualquiera de las personas de esas localidades o un familiar que quiera invitar o hacer partícipe a los usuarios de esa otra localidad diga, bueno, pues podríamos poner esto en marcha y llevarlo a cabo. En fin, ya os digo, la forma de participación y de comunicación con esta web es relativamente sencilla. Suele haber encargados o delegados por ayuntamientos o por provincias, y hasta mi experiencia os puedo decir que, bueno, yo creo que es una cosa en la que podemos contribuir todos. Intenta integrar otro tipo de actividades de ámbito comunitario, como recogida de web, y yo, aunque os digo, aunque solamente 6 comunidades autónomas que están desarrollando actividades comunitarias, pues por ejemplo en el caso de Aragón, que ya empezaron por entonces hace unos años, permiten ofrecer su mapa de recursos, pero que al ser local y restringido a su comunidad, pues probablemente no va a tener la divulgación que tiene todo esto. Así pues, esa es, ya digo, una web que yo creo que responde claramente a los objetivos generales del proyecto Rural Care, y también una reflexión última y acabando, que al final contaba con algunos minutos más, pero preferimos dejarlo para el debate, puesto que los contenidos de todo esto lo tenéis en el PEN que os han dado hoy, y simplemente hacer una reflexión sobre que efectivamente todo esto, tanto el mundo digital como la participación, etcétera, puede ser muy idóneo a lo mejor entre todos los que estamos aquí, pero que también tenemos que hacer la reflexión de nuestro contexto rural, de muchas personas mayores con falta de wifi, etcétera, pues a lo mejor tenemos que avanzar mucho más para ir abordando cuáles son todas las preocupaciones máximas de los mayores, el acercarnos a la presentación de todas estas nuevas iniciativas ante un colectivo heterogéneo. No siempre es el modelo que esperamos de una persona mayor única con X formación, X edad y X estado, sino que siempre cuando intentemos hacer un ofrecimiento específico en un pueblo concreto y con una persona concreta, tendremos que hacer pues, ese abordaje biopsicosocial en el que probablemente pues, ahí retomamos el interés que como médicos tengamos que participar con los comunitarios, con los gestores de casos, etcétera, y buscar ese plan individual de cuidados mucho más en la proximidad. Pero ya os digo, mi reflexión sería siempre esa, invitar a que participéis y compartáis con los sanitarios esta visión de la salud desde el punto de vista global y para todos, y que no vayamos siempre pidiendo pues, el antihipertensivo o el fármaco para la osteoporosis, sino que todas estas recomendaciones adoptadas y según la situación de cada una de las personas y de las familias, pues puede ser probablemente mucho más beneficioso de lo que sería ninguno de los otros fármacos. Muchas gracias, Emiliano, por esta presentación y por hacer referencia a los determinantes sociales de la salud, que es un concepto que efectivamente está muy extendido. Y yo me acuerdo en el año 2011 fue la primera vez en el que lo vimos en uno de nuestros congresos. Invitamos a Sir Michael Marmot de la UCL, University College London, para hablarnos sobre ese concepto que lo han estudiado en UCL. Y una de las cosas muy gráficas que me acuerdo, que luego salió publicado en la BBC,
en la línea de lo que comentabas, es como si vemos el metro de Londres y tomamos, por ejemplo, la línea central, si vemos las estaciones yendo del oeste al este, por ejemplo, tomando Lancaster Gate y Mile End, que está en la zona Lancaster Gate oeste y Mile End en la zona este, la diferencia en esperanza de vida era de 12 años. A raíz de que la zona oeste está muchísimo más desarrollada desde el punto de vista económico, mientras que la zona oeste tiene unos niveles de precariedad muy significativos. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que comentabas es un tema que efectivamente es complejo y controvertido, que es el destinar los recursos para todos sin necesariamente analizar si efectivamente son recursos que son necesarios para todos, en función de las necesidades. Yo me acuerdo visitando a lo mejor algunas administraciones públicas aquí en España, hablando sobre teleasistencia, que se percibe como un servicio que se debe dar a todo el mundo, pero no necesariamente analizando si efectivamente todo el mundo lo necesita. Y suele ser un aspecto que se analiza más, o sea, se aborda más desde una perspectiva política que no necesariamente en función de las necesidades de las personas. Pero yo quería, ya que has mencionado todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, que es precisamente el área en la que nosotros trabajamos más, quería preguntarte en relación a esto. Como médico de familia, supongo que te enfrentas a situaciones en las que ves, bueno, en este caso deberíamos contar con sería interesante contar con una mayor, digamos, una mayor participación, o podría derivarlo a servicios sociales, o podría... ¿Cómo ves situaciones de ese tipo? ¿Cuáles son los recursos que como médicos de familia contáis para tener una cooperación, digamos, que sea efectiva con los servicios sociales? ¿Y cuáles serían las medidas que desde tu punto de vista se podrían llevar a cabo para que esa cooperación mejorara? Yo creo que las medidas son conocidas por todos y a medida que se van poniendo, digamos, las tareas en marcha, pues somos más conscientes de la necesidad de interaccionar. Hay ciertas dificultades y limitaciones, como puede ser que a veces, hasta recientemente a lo mejor, no hemos estado en condiciones de compartir, por ejemplo, toda la información disponible. Existe lo que se llaman, pues a lo mejor, las reuniones que en su momento estuvieron más de moda que recientemente, por zonas de salud, reunirse los equipos de sanitarios, representantes, instituciones, etcétera, y abordar los casos más complejos. Existe una guía específica de Castilla y León para abordar esos casos y los gestores de casos y tal, pero al final yo creo que se sigue funcionando mucho más por individualismo y se sigue funcionando más pues según en qué zona y haciéndolo como algo más sitios que sí, sitios que no, pero que no es algo, digamos, ni estandarizado ni protocolizado. Se siguen haciendo evaluaciones a lo mejor de cartera de servicios sobre cuántos diabéticos, cuántos hipertensos y tal, pero por ejemplo se omite pues cuántos casos sociales o cuántos casos complejos de estos se están llevando. Eso no figura, por ejemplo, en la cartera de servicios de los compromisos de sanidad. Se sigue abordando mucho las situaciones individuales, pero yo creo que luego hay dificultades concretas, incluso no solo coordinación de lo que es medicina de familia con los servicios sociales, sino muchas veces con los servicios hospitalarios. Personas a lo mejor muy necesitadas al salir en una alta hospitalaria, pues a lo mejor se le acaba dando de alta un viernes a las 5 de la tarde cuando llegan al pueblo y resulta que los sanitarios de ese pueblo están ubicados en la zona de salud del punto cabecera y resulta que hasta el lunes no hay alguien que la atienda. En lugar de prever, pues a lo mejor era más conveniente hacer las altas hospitalarias los lunes por la mañana en determinados zonas, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones que serían mejorables, no solamente de los sanitarios como los sociales, sino del entorno de la atención primaria propiamente dicho de sanidad, con la atención más secundaria de los hospitales. ¿Qué pasa con todo eso? Pues que se acaba lo que mencionaba antes, haciendo a veces una asistencia inversa y que los más necesitados muchas veces son aquellos que a las 5 de la tarde se han aparcado en la plaza del pueblo, traídos una ambulancia un señor con un informe y una bolsita de medicamentos para 3 días y casi esperando que un voluntariado lo recoja y le haga una prestación. Y viene probablemente de haber estado con una prótesis cardíaca o con un cateterismo de 4 o 10.000 euros en una estancia de 15 días de hospital que se van a ir por la borda si no toma el diurético y el antifármaco en 48 horas, ¿no?
evidentemente yo creo que hay mucha coordinación y mejorar en todos esos sentidos. Me gustaría agradecer a los ponentes, a Gemma, a Julio y a Emiliano su participación, y me gustaría que le diéramos un aplauso para concluir la sesión.